esos católicos que se volvieron protestantes, se volvieron de sectas cristianas, han llegado a sacar personas de la Iglesia Católica y las vuelven a bautizar. Y les dicen que no han recibido todavía el Espíritu Santo, no han recibido todavía a Dios, no conocen a Jesucristo. ¿Y ustedes qué creen que están diciendo con eso? Están diciendo que el espíritu que recibieron en la Iglesia Católica es el espíritu del diablo, porque tan solo hay dos espíritus. Si yo vengo bautizado de la Iglesia Católica donde un evangélico y me dice que yo no he sido bautizado y que me tiene que bautizar porque yo aún no he recibido el Espíritu Santo, entonces está diciendo que el espíritu que yo recibí en la Iglesia Católica no es el Espíritu de Dios. Y precisamente es lo que advirtió Jesús. Él dijo: de mí pueden hablar lo que quieran, pero no vayan a hablar contra el Espíritu Santo. Porque si vamos a decir que el espíritu que recibió la Iglesia Católica no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del diablo, ¿contra quién estoy hablando? Contra el Espíritu Santo, porque lo estoy llamando demonio. Y esto es cosas que se hacen todos los días. Esta gente de las sectas viene y dicen: ¿alguna vez has recibido al Señor? Y le imponen manos a una persona para que reciba el Espíritu Santo, para que reciba ese bautismo. Y estos son territorios no solamente de apostasías increíbles para aquellos que son católicos y se volvieron de las sectas, sino que también entramos en un territorio peligrosísimo donde de repente cruzaron hacia un pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. O sea que una persona así queda maldita eternamente, se condena. Ese es el comienzo real de lo que se llamaría una verdadera apostasía. Miren que hay católicos que se van a los evangélicos, por ejemplo, ¿no? Y ellos apostatan contra la Iglesia y yéndose contra todos los sacramentos, atacando a la Virgen María, llamándola a una mujer que no es virgen y que ha tenido más hijos, y quién sabe cuántas otras herejías, atacando el dogma de la existencia del purgatorio y diciendo que no existe, y también que no existe lo que es la intercesión por las almas, porque todos se van es directo para el cielo. Y bueno, quién sabe cuántas otras herejías horribles, pero empieza una apostasía en la cual se va contra la Iglesia, se ataca a la Iglesia y se niega todo lo que la Iglesia es, hasta el punto de que si miramos bien la acción de algunos católicos que se van al protestantismo, a las sectas, podemos ver que de repente en algunos casos hay una posibilidad muy grave de que han entrado en pecados contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué razón? Porque yo he visto católicos que se han vuelto pastores evangélicos o pentecostales o adventistas o quién sabe, tienen tantos nombres que nadie los puede poner ni en un libro. En Estados Unidos hay 35,000 sectas cristianas y cada día crecen más y hay más. Entonces, porque como no tienen cabeza ni orden de nada, ellos se multiplican solos como sea. Simplemente es una comunidad bíblica que llaman, y cada uno hace lo que quiere. Pero el caso es que muchos de esos católicos que se volvieron protestantes, se volvieron de sectas cristianas, han llegado a sacar personas de la Iglesia Católica y las vuelven a bautizar. Y les dicen que no han recibido todavía el Espíritu Santo, no han recibido todavía a Dios, no conocen a Jesucristo. ¿Y ustedes qué creen que están diciendo con eso? Están diciendo que el espíritu que recibieron en la Iglesia Católica es el espíritu del diablo, porque tan solo hay dos espíritus. Si yo vengo bautizado de la Iglesia Católica donde un evangélico y me dice que yo no he sido bautizado y que me tiene que bautizar porque yo aún no he recibido el Espíritu Santo, entonces está diciendo que el espíritu que yo recibí en la Iglesia Católica no es el Espíritu de Dios. Y precisamente es lo que advirtió Jesús. Él dijo: de mí pueden hablar lo que quieran, pero no vayan a hablar contra el Espíritu Santo. Porque si vamos a decir que el espíritu que recibió la Iglesia Católica no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del diablo, ¿contra quién estoy hablando? Contra el Espíritu Santo, porque lo estoy llamando demonio. Y esto es cosas que se hacen todos los días. Esta gente de las sectas viene y dicen: ¿alguna vez has recibido al Señor? Y le imponen manos a una persona para que reciba el Espíritu Santo, para que reciba ese bautismo. Y estos son territorios
no solamente de apostasías increíbles para aquellos que son católicos y se volvieron de las sectas, sino que también entramos en un territorio peligrosísimo donde de repente cruzaron hacia un pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. O sea que una persona así queda maldita eternamente, se condena. Y esto es algo increíble y sucede todo el tiempo. Por eso es que nosotros debemos entender que el llamado nuestro a tener la vigilancia absoluta sobre la fidelidad que le debemos a nuestras tradiciones sagradas, a nuestra sana doctrina y vivir nuestra fe de acuerdo a los padres de la iglesia. Nosotros tenemos que ser fieles a eso. La gran apostasía de la que estamos hablando es la gran hipocresía, porque es el hombre desobediente que no va a ser capaz de llevar a cabo todo esto, ¿cierto? Que no va a ser capaz de vivir en obediencia a Dios y que no va a ser capaz de defender la iglesia. Y esto tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos que defender nuestra fe. ¿Quién va a proteger a las generaciones futuras? ¿Qué mundo les vamos a dejar si nadie defendió la verdad? Si nosotros nos vamos a quedar callados por miedo a que quién sabe qué nos pase, y entonces no va a haber fe, y la iglesia que les vamos a dejar, una iglesia desnutrida de mentirosos, de gente hipócrita que no es capaz de predicar el evangelio como está escrito, y vamos a empezar a tener Biblias como las de los testigos de Jehová, Biblias cambiadas, adaptadas de acuerdo a lo que alguien quiera predicar. Y esto precisamente es lo que debemos evitar. Por eso la gran apostasía tiene que ver con ir contra la verdad revelada, con ir contra las tradiciones sagradas, con ir contra la obediencia a la iglesia que Jesucristo fundó y negarla y considerarla equivocada, y ir contra los dogmas de la iglesia. Esa es la gran apostasía y nosotros vemos mucho de eso hoy. Ustedes saben que la gente que se llevan a sectas, ¿qué es lo primero que notan ustedes en el espíritu que anda en ellos? ¿Qué es lo que notan? Un odio contra la Iglesia Católica increíble. Es que les dan hasta náuseas hablar de la Iglesia Católica. ¿No les parece muy curioso eso? Le cogen odio. Por eso, generalmente uno encuentra situaciones absurdas en la gente que se acomoda el pecado y trata de convencerlo a uno de que está más contento ahora cuando está en pecado que cuando estaba en gracia, porque cuando estaba en gracia vivía miserable. Y ya saben a qué me refiero. Hay personas que se van a las sectas y aparecen más santos, más convertidos y con más experiencia de Dios allá para poder justificar que la Iglesia Católica está equivocada. Esta es la única razón. Y por eso nosotros tenemos que tener una coherencia increíble en la forma que vivimos nuestra fe. Nosotros somos responsables de lo que Dios nos confió. ¿Y qué es lo que Dios nos confió? Esta iglesia.